Pues buenas tardes a todos y todas. En esta ocasión, en el coloquio del día de hoy, tenemos al doctor Joel Stavans, quien amablemente nos va a platicar de por qué se necesitan a dos individuos o dos componentes para bailar tango. Joel es físico de origen, tanto en sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y aparentemente, no sé qué tanto, yo leí un poco sobre su currículum, y tiene que ver, hizo mucho alrededor de física experimental, ¿cierto? Sí. Ok, entonces no estoy equivocada. El doctorado lo realizó en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y es un reconocido investigador en el campo de sistemas complejos con más de 4.500 citas a sus publicaciones científicas. En particular, el doctor Stavans es experto en estudios sobre la delgada y complicada frontera entre la física y la biología, interesándose especialmente en relojes circadianos de bacterias, el desarrollo de organismos unidimensionales, desde expresiones genéticas unicelulares hasta comportamientos multicelulares, y la dinámica de transferencia genética mediante mecanismos de localización genética necesarios para eficientizar el desarrollo óptimo de seres vivos. Entonces, sin más preámbulos, por favor. Gracias. Gracias. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero, ¿inglés o español? ¿Hay alguien que no hable español? Bueno, entonces, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ustedes reconocen esta ecuación. Eh, Estoy seguro que hasta bastantes de ustedes la usan para ganarse el pan el pan diario. Em, Y esta ecuación está detrás de una de las grandes revoluciones en física del siglo XX. Eh, Ustedes inclusive saben cuál es el nombre de la ecuación, es debido a este nombre. Y claro, la mecánica cuántica trajo una revolución en física, lo que le dio a Schrödinger el premio Nobel en el año 33. Lo que probablemente ustedes no saben es de que ya cuando tenía toda su gloria, eh, Schrödinger fue invitado a dar una plática en, en Dublín, en el Trinity College. Estuvo en el 44, 11 años después de su premio Nobel, y en vez de dar una plática, dio tres. La gente pensó que él iba a dar su plática sobre la mecánica cuántica, pero resulta que no. Y de las tres conferencias que él dio, salió un libro, y aquí está la portada, y como ustedes pueden ver, el título del libro es What is Life? The Physical Aspect of the Living, sí, of the Living Cell, ¿ok? En que él trató de entender eh, cómo existe la vida, por qué existe la vida, cuáles son los mecanismos. La verdad es que es una joya de libro, es un libro pequeñito, yo se los recomiendo mucho. El libro tuvo gran impacto hasta hoy en día, inclusive impactó a Francis Crick, que estaba estudiando física, y este libro impulsó a Crick a dejar la física para dedicarse a la biología, y como ustedes ya bien sabrán, Crick se sacó el premio Nobel algunos años después por el descubrimiento del ADN, de la estructura del ADN. ¿Por qué les digo todo esto? Porque una de las cosas principales que en el pensamiento especulativo tan maravilloso de Schrödinger en su libro, él expone la idea de que en realidad nosotros no comemos para tener energía, no comemos para que yo levante mi brazo, sino comemos para mantener el extraordinario orden que tenemos en nuestros organismos. Fíjense en la persona que está sentada junto a ustedes. Todos tenemos el mismo plan para construir nuestros cuerpos. Estamos perfectamente bien planeados, ¿sí? Como si fuera una violación a la ley a la segunda ley de la termodinámica. Parecería, ¿no?
Entonces, la verdad, y es lo que Schrödinger expone en su libro, es de que no comemos para tener energía para levantar nuestros brazos o levantar una caja, sino para mantener el extraordinario orden que existe en los sistemas vivientes. Lo que yo les voy a platicar hoy, ¿sí? El que recientemente ha tratado de unir la cuántica Sí. con la tecnología es Roger Penrose. Penrose habla del libro de Schrödinger y recomienda mucho leerlo. Y de hecho también ya se encuentran semillas de esta idea en Boltzmann. ¿Ok? Sí, empezaste una colaboración sin estar. Espera, 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 espera. Es Edwin Schrödinger, que estaba en Dublín, Sí. le ofrecieron dirigir el Simvestar. Ah, no sabía Es yo. una historia que casi nadie sabe, pero vale la pena decirla. Ah, Le voy a decir en 30 segundos. Le ofrecieron a Feynman sí, en 1861, sí, cuando se funda el Simvestar. sí, Feynman dijo que no, entonces sí, estaba buscando a alguien de primer nivel. Entonces le dijeron a Schrödinger y dijo que sí. sí, Entonces estaba preparando su viaje para venirse a México a dirigir el Simvestar sí. cuando desgraciadamente falleció. Si Ah, hubiera llegado a México, hubiera fallecido unos meses después, pero en México hubiera cambiado la historia. increíble. Gracias por el cuento. Bueno, entonces lo que yo les voy a platicar hoy es como una extensión de esta idea de cómo la materia cuando está fuera de equilibrio termodinámico puede llegar a presentar fenómenos que parecerían que están fuera, que van contra de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver unos estados de orden en realidad eh, maravillosos. Para mí, cada vez que yo veo lo que hemos obtenido, me dan escalofríos. Y van a ver cómo la materia fuera de equilibrio se puede organizar, no a nivel celular como Schrödinger lo intuyó, sino ya a nivel de colecciones de organismos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar de un fenómeno que se llama la bioconvección. ¿Qué es la bioconvección? Y la bioconvección que está empujada por un fenómeno que se llama oxitaxis. ¿Qué es la oxitaxis? La oxitaxis viene cuando bacterias que necesitan oxígeno viajan a la interfase aire-agua para obtener el oxígeno que necesitan para su metabolismo. Y vamos a típicamente ver, estudiar suspensiones de bacteria con una altura de más o menos de 2 a 5 milímetros. Imagínense que esta dimensión es más o menos de 1,5 centímetros, ¿sí? Y cuando estas bacterias migran, al acumularse cerca de la interfase, crean una capa más densa, más concentrada de bacterias. Resulta, y también causan una zona de depresión de bacterias en el fondo. Ahora, lo que pasa es de que la densidad en el medio adentro de las bacterias es superior a la densidad del medio externo, más o menos por un 10%, como lo señalé aquí. Quiere decir que esta capa es más pesada que la capa que está abajo. Y eso, como nosotros sabemos, es inestable. Entonces, esto eventualmente, cuando la inestabilidad ya no se puede mantener, la estabilidad ya no se puede mantener, hay lo que se llama un Rayleigh-Taylor instability, que aparece en muchos contextos en física, desde lo que vamos a ver hoy hasta estructuras geofísicas y en estrellas. Y lo que resulta es de que esta se colapsa, estas capas se colapsan, como ustedes pueden ver aquí, y esto no funciona la peliculita si no la paso por aquí. Entonces pueden ver ahorita que se crean unos movimientos coordinados de bacterias. Y lo importante fuera de mi habilidad en PowerPoint de hacer estos circulitos rotar, lo que quiero que saquen ustedes de aquí, es de que las bacterias se autoorganizan en estructuras coherentes que son muchísimo más grandes que las bacterias mismas. Y van a ver ejemplos concretos de esto. Entonces, la autoorganización ocurre a escalas mucho más grandes
que las entidades individuales en la colección de organismos que tenemos. Ahora, esto seguro se les ha de hacer familiar a ustedes de muchos otros contextos, como por ejemplo las parvadas y los cardúmenes, ¿sí? En realidad es lo mismo, pero ahorita a nivel de bacterias, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a presentar cae netamente en el rango de lo que se llama la física de la bacteria activa. La mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo en la materia activa se han llevado a cabo en colecciones que son homogéneas, el mismo tipo de pájaros, el mismo tipo de pescados, etcétera, etcétera. Muy poco se conoce de qué pasa cuando la bacteria es heterogénea, que consiste en distintos tipos de entidades. Pero eso es precisamente lo que sucede con las bacterias. En las bacterias, ya sea en nuestro microbioma o en las bacterias que viven junto a raíces, las bacterias siempre viven en colecciones muy diversas, en que se atacan unas a las otras, y es en realidad un milagro que las bacterias, que estas comunidades existen, y es una de las grandes preguntas de la microbiología y de la ecología, y por eso mucho físico está entrando a la ecología microbiana para entender cómo existe un sistema tan heterogéneo. Entonces, esto suscita las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo va a ser la bioconvección cuando yo tengo más de un tipo de bacteria? Y eso es una pregunta más, llamémosla ecológica. Y aparte, desde el punto de vista de un físico, ¿cómo se va a comportar la bacteria activa cuando es heterogénea? ¿Ok? Son las dos preguntas que motivan la plática de hoy. Entonces, nosotros, y aquí viene la conexión con México, estudiamos bacterias silvestres de 4 ciénegas. Seguro todos ustedes de alguna forma han de haber oído hablar de 4 ciénegas. Es un lugar verdaderamente maravilloso. Voy a pasar 2 transparencias sobre este lugar para que entiendan su significado. Como los geofísicos piensan en la Tierra, en la historia de la Tierra, antes los continentes se veían muy diferentes a los que se ven hoy por el movimiento continental. Esto es hace 1.000 millones de años. Cuando el tiempo pasó, la Tierra evolucionó a más o menos algo así, y aquí es donde empieza a ser relevante Cuatro Ciénegas, y lo que les voy a pedir es de que se concentren en el territorio verde. ¿Ok? Vamos a ir rápido en el tiempo. Después de Panotia, vamos a Gondwana, y acá el territorio verde ya se ve así. Todavía no nos es familiar, pero cuando ya llega Pangea, acá ya empezamos a identificar algo que nos es más familiar, ¿verdad? Y acá vemos lo que será el continente americano, la parte norte. Y así es como la Tierra se ve hoy en día. Y Cuatro Ciénegas, el Parque de Cuatro Ciénegas en Coahuila, está aquí en el norte. Es difícil llegar y no todos tienen permitido. Yo tuve la fortuna de establecer una colaboración con gente precisamente del CIMBERSTAB, microbiólogos que trabajan en este lugar, y lo que les voy a presentar es el trabajo que hemos llevado a cabo juntos. Con Valeria Sousa y con Gabriela Olmedo en CIMBERSTAB en Irapuato. De hecho, voy a dar una plática muy parecida en 4 días con Valeria. Lo singular de Cuatro Ciénegas es de que estaba sumergido en el océano, cuando la química del océano y la atmósfera en la Tierra eran muy diferentes, y cuando el continente se levantó como resultado del movimiento de los continentes, Cuatro Ciénegas preservó la química que existía en el océano hace 700 millones de años, en la época cámbrica, antes que hubieran organismos y plantas, organismos multicelulares y plantas. ¿Ok? Entonces, algo que es singular en Cuatro Ciénegas es de que todas las redes vivas allá están dominadas. Oh,
Se me fue. Las redes alimenticias están dominadas por bacterias y algo que también caracteriza a Cuatro Ciénegas es que tiene una de las diversidades más grandes de bacterias en el mundo y tiene algunas que existen nada más allí, con ciertas adaptaciones especiales. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo nuestros experimentos? Este es como se ve hoy Cuatro Ciénegas. De hecho, Cuatro Ciénegas tiene una serie de como lagunas, una diferente a la otra, de nuevo con una química completamente diferente. Es un lugar fascinante. Aquí estoy yo con Gabriela Olmedo en una de las dos expediciones que hicimos para colectar muestras. Y esta foto de la Vía Láctea la tomé yo con este teléfono en una de las noches. Es tanta la oscuridad, tan buena la oscuridad. Bueno, esto es lo que le quería yo decir de Cuatro Ciénegas. Los experimentos nosotros llegábamos a cabo, como ya les dije, en pocitos en los cuales pueden ver aquí una suspensión de bacterias, se ve transparente. La suspensión típicamente tiene 2 milímetros y el diámetro del pocito es como 1,5 centímetros. Y nosotros vemos desde arriba con una cámara esta suspensión en dos modalidades. En esta modalidad tenemos luz blanca y entonces lo que vemos acá es la luz transmitida. Entonces si vemos algo oscuro es porque hubo una región muy densa. ¿Ok? Otra modalidad es la modalidad de fluorescencia que también vamos a utilizar. Iluminamos desde arriba con LEDs especiales y después podemos nosotros grabar en distintos canales con distintos filtros la fluorescencia que nos interesa ver. Y el típico patrón que nosotros vemos cuando ponemos una bacteria se ve así. Para mí esto es algo verdaderamente espectacular. Como pueden ver, una serie de polígonos, ¿sí? Y como ya les expliqué antes, las regiones oscuras son las regiones que son densas en bacterias, mientras que las regiones claras son en las cuales hay pocas bacterias. Y para reforzar lo que yo les dije antes, esta bacteria se llama Pumilus. Si se fijan en un microscopio de una magnificación superior, van a ver que el tamaño típico de una estructura coherente acá es de 2 milímetros, mientras que las bacterias son de 2 micras. Entonces hay una diferencia de 1000, ¿sí? Entre la entidad atómica de mi colección, ¿sí? Y el estado de coherencia en el cual las bacterias se autoorganizan. Bueno, sigamos. Está funcionando tan bien, entonces vamos a hacerlo con manual. Entonces aquí les va la primera sorpresa. Yo les prometí sorpresas y aquí les va la primera. Acá van a ver unas peliculitas. En esta se ve un tipo de bacteria, otra bacteria y una bacteria diversa, de un tercer tipo. Y cuando yo veo en las películas la bioconvección que hacen estas bacterias, ustedes van a ver que los movimientos son completamente diferentes. Voy a pasarla, si me dan 10 pesos la pongo otra vez. ¿Sí? Bueno, espero a la salida con mi sombrerito. Y pues el mismo, las tres películas, digo, ¿no? Sí. Ay, no sé quién. No se los voy a cobrar porque no quiere. No quiere. A ver, déjame ver. A ver, a ver si así sí va. A ver. ¿Ok? Entonces pueden ver que son patrones completamente diferentes y lo que es singular es de que los patrones de bioconvección son muy diferentes a pesar de que el mecanismo físico de la
inestabilidad de Rayleigh-Taylor que causó el colapsado de esa situación inestable que teníamos es genérico. ¿Ok? Esto es lo que se ve después del colapso, cómo se organizan las corrientes. Sí, ¿ok? Después vamos a ver el colapso de una forma diferente. Y entonces esto motivó la siguiente pregunta que tenemos aquí abajo. ¿Qué pasa si yo las mezclo? ¿Y por qué es interesante mezclarlas? Porque en realidad estas bacterias viven juntas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo las mezclo? Entonces, empezamos, claro, con el caso más simple, que es una mezcla binaria. Y por eso, como van a ver, lo que yo les voy a enseñar, it takes two to tango. Se necesitan dos tipos para ver la segunda sorpresa que yo les voy a enseñar. ¿Ok? Pero, ¿la dinámica está dominada por la dinámica del fluido o por la bacteria o por ambas? La bacteria es lo que lo mueve. Aquí no hay gradiente. La bacteria es lo que mueve todo y causa todo. Eso es agua. Es agua, es esencialmente agua, a la misma temperatura. No hay, son las bacterias las que hacen estas corrientes. Exacto. Ah, no quiere avanzar de aquí el... Sí, bueno. Bueno, ahorita vamos a ver lo que pasa, ¿no? Bien, y acá todas tienen flagelos. Todas, y después, si se portan bien, tú en particular, les enseño fotos. ¿Ok? Bueno, aquí viene entonces la sorpresa número 2. ¿Ok? Entonces yo tengo acá dos tipos de bacterias, Priesta megatherium y Exiguobacterium. Como pueden ver, sus patrones de bioconvección son muy diferentes. Este tiene como regiones cerradas, tenues. Perdóname. Todo hay bacterias, todo está lleno de bacterias. Simplemente aquí hay densidad más alta y aquí hay densidad más baja. ¿Sí? Pero de nuevo, te recuerdo, acá el tamaño característico es más o menos 2 milímetros. ¿Ok? Es donde hay más bacterias. Exacto. ¿Ok? Y acá tienen esta bacteria produce patrones muy diferentes con una que como autofocalización, no sé cómo se describiría. Los patrones son muy diferentes. ¿Qué pasa si las mezclo? Sí, vas a ver después. Esto es lo que se obtiene. ¿Ok? Ahora, quiero que observen algo. Por un lado, vemos aquí estas regiones cerradas, ¿sí? Que recuerdan a las regiones cerradas aquí. Y adentro de estas tenemos regiones focalizadas como en esta bacteria. ¿Qué les sugiere a ustedes esto? ¿Qué pensarían? ¿Cuál sería su hipótesis? ¿Qué está pasando con los dos tipos de bacterias? Una segregación. Pero entonces esto hay que probarlo, ¿ok? Y entonces hay que probarlo. Y entonces para probarlo, dijimos, bueno, vamos a marcar las bacterias fluorescentemente, ¿ok? Y eso es lo que hicimos, pero es difícil hacerlo porque estas son bacterias silvestres, no son bacterias cultivables en un laboratorio fácilmente y nadie les ha cambiado su genética, ¿ok? No le hemos... Le agregan una proteína. No. Aquí les pusimos un marcador que las marca en las membranas. Ahorita, después, ya estamos empezando a lograr hacer algo genéticamente, pero es algo para el futuro. ¿Ok? Entonces, logramos marcar a estas dos fluorescentemente con un indicador. ¿Y qué obtuvimos? Vimos esto. ¿Ok? Y vimos precisamente la segregación que estábamos intuyendo que íbamos a ver. Acá vemos que las rojas se concentran aquí en el centro de estas regiones, mientras y están y alrededor de ellas se concentran las del otro tipo. Si yo sobrepongo estas dos imágenes, lo que obtengo es esta tercera imagen. Esto no está funcionando tan bien. Aquí está. Y una cosa que les quiero decir es de que yo no escogí, ahí les voy a enseñar en el coloquio la imagen más bonita. Este es
esta es la imagen genérica. Es un fenómeno extraordinario verdaderamente y esto lo obtenemos prácticamente diario cada vez que hacemos el experimento. ¿Ok? ¿Esto ya alguien más lo había visto? Nadie lo había visto. ¿No? Sí, son los primeros. Ahora, entonces, es la segregación. Se pueden ver dominios que son como uno dentro de los otros, están cerrados. Y el fenómeno es tan llamativo que decimos darle un nombre. Y el nombre que le dimos es Dynamically Induced Spatial Segregation, o DIS, que sería como segregación espacial inducida dinámicamente, y ahorita van a ver por qué, por las razones que les voy a platicar. Este es precisamente el tango, y por eso se necesitan dos para ver esto, ¿ok? Para ver una segregación. Ok. Antes que nada quiero decirles, y esto ya porque ya alguien ya me preguntó, si esto es como resultado de algo biológico, que las bacterias que se rechazan una a la otra, ¿ok? Entonces, una de las cosas que medimos es qué pasa si yo tengo mi suspensión binaria al tiempo cero, cómo son las concentraciones relativas una hora después. Y para una hora esto ya, la segregación ya pasó hace mucho tiempo. Y acá tienen una gráfica en que vemos por ejemplo, en cada color es un tipo de bacteria. Acá tenemos a Exiguobacterium con Bacillus cereus. Y como pueden ver, las concentraciones relativas al tiempo que preparamos la suspensión y una hora después son esencialmente iguales. Lo mismo ocurre con este par, con esta suspensión binaria, con todas, excepto con esta. ¿Ok? Con esta tenemos esta bacteria que es muy agresiva, Bacillus pumilus, y por eso todo lo que, aquí, como pueden ver, la concentración relativa cambia una hora después, porque pumilus mata, en este caso, a exiguo, y entonces todo lo que yo les voy a enseñar no usamos estas suspensiones en las cuales una se mata a la otra. Todo lo que les voy a enseñar es cuando no se molestan una a la otra biológicamente. Sí. Tiene conexión con cuatro ciénegas. Estas son bacterias muy especiales de cuatro Sí. ciénegas. ¿No pasan con otras bacterias que no estén ahí? ¿O cuál es la...? Son bacterias que vienen de cuatro ciénegas, colectadas en cuatro ciénegas. Que no sean de cuatro ciénegas, eso no sucede. Seguro va a suceder. Ah, Pero vamos a ver en qué condiciones, y eso es lo que les voy a enseñar. Les voy a enseñar toda nuestra exploración de los 2 últimos años. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver de esto es de que no se necesitan interacciones antagónicas para ver este fenómeno. ¿Ok? Antagónicas, antagónicas, muy bien. Antagónicas en las cuales cambien o maten o cambien el ritmo, la tasa de crecimiento de la otra. ¿Ok? Entonces, todo lo que les voy a enseñar son con suspensiones como estas. Bueno, ¿cómo se forman los patrones en DIS? Ahora ya saben lo que es DIS. Entonces, les voy a enseñar ahorita una peliculita. Para esta cobro no 10 pesos, sino 100. ¿Ok? Las mezclamos más o menos en la misma proporción, 50-50. Y una de las cosas que quiero que aprecien es de que antes de que empiece la bioconvección, la mezcla, la suspensión, es más o menos homogénea. O sea, no se ve una segregación antes de que empiece la bioconvección. Esto es muy importante, porque lo que esto nos indica es que aparte de las interacciones antagónicas que se matan una a la otra, no hay interacciones biológicas del tipo que lo que los biólogos llaman quorum sensing. Hay bacterias que pueden, por ejemplo, E. coli, lo que nosotros siempre tenemos en la panza, navega en dirección a un azúcar. Entonces hay chemoattractants, pero también hay chemorepellents. Entonces lo que esto nos indica
es que no, las bacterias que estamos estudiando no emiten chemorepellents, ¿sí? Entonces, esto nos indica que lo que está detrás de these son interacciones físicas. Esto es física, no es biología. ¿Ok? ¿Es descomposición espinodal? No sé. Ahorita vamos a ver qué es. Pero ahí les va la película. Es un fenómeno verdaderamente extraordinario. Eh, em, la película no es a tiempo normal. Más o menos esto ocurrió, como ustedes pueden ver, en más o menos 30 minutos. Pagas. Ok, ok, está bien. Hablando se entiende a la gente. Sí, no sé si son funciones de Bessel, no sé. Entonces, si hay una estabilidad de la densidad, tienen que ser funciones de A lo mejor inicialmente. ¿Por qué viste los anillos? No, te voy a dar una explicación más prosaica. Cuando un líquido llega a una superficie, hay condiciones de mojado que determinan el ángulo de contacto. Entonces, lo que uno tiene en estas recipientes, en estos pocitos, es de que, como tienes agua en un vaso, que el agua que se eleva un poquitito el. ¿Qué? por eso tiene que ser besos. Bueno, a lo mejor es veces la principal. Digamos, metes el dedo, lo que sea, hay una perturbación en el centro. Bueno, ok. Transitorios, Ok. porque- Ok. ¿Querías verlo otra vez? A ver, dame. Luego viene el régimen no lineal, que es el Claro, y las- A ver, ahí te va porque es rápida. Mira, ahí está besos. Se pierde la memoria de la condición de la frontera, es lo que dice. Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Bueno, entonces el resto de la plática es tratar de entender este fenómeno. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que es importante que vean es de que la segregación ocurre al mismo tiempo que empieza la bioconvección. No hubo segregación antes de que empezara la bioconvección. ¿Ok? Quiere decir que la hidrodinámica es esencial para observar este efecto. ¿Ok? Y no sobra decir que esta segregación ocurre a pesar de que cuando uno tiene bioconvección y el líquido se está moviendo, uno tendería a pensar, como sucede cada vez que hay movimiento en un líquido, ¿sí? De que hay más mezclado. Pero lo que estamos viendo es como si fuéramos a revolver nuestro café y el azúcar se separara. Es más o menos algo equivalente, ¿no? Pero, ¿qué son diferentes las bacterias? 10 minutos. No, 10 minutos y ahorita vas a ver. ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos a eso. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de hacer es entender las interacciones hidrodinámicas entre las bacterias. Cuando uno tiene bacterias que tienen flagelos que rotan y se empujan, eso es lo que se llama pushers, ¿sí? Y esto ha sido estudiado mucho en hidrodinámica. Este es un trabajo muy influyente del grupo de Raymond Goldstein en Cambridge. Y acá lo que se ve es de que giran. Entonces, ellos al nadar inducen lo que se llama un dipolo hidrodinámico, ¿sí? Dipolos tienen una interacción a largo rango, un rango grande, de largo alcance, sí. Y lo que abre la posibilidad de tener interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Sin embargo, estas interacciones son borradas si las bacterias van cambiando un poquito de dirección, ¿sí? Si tienen lo que se llama ruido orientacional, ¿ok?
eso puede borrar las interacciones dipolo-dipolo. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es cuantificar este ruido orientacional. Entonces, lo primero que les quiero enseñar es cómo lo hacemos. Les voy a enseñar otra peliculita, ¿ok? Acá tienen 3 tipos de bacterias y van a ver cómo nadan. Esto es con un microscopio de magnificación más alta. Como podrán cerciorarse, las bacterias nadan muy diferentes una a la otra y los tamaños no son muy diferentes, que era lo que tú preguntabas. ¿Sí? El tiempo es el mismo. El tiempo es el mismo, exactamente es el mismo. ¿Ok? Estas van, como se diría en francés, hechas la mocha, ¿sí? Viajan muy derecho, mientras estas como que van dando maromas, ¿no? ¿Ok? Se los voy a volver a pasar. Entonces, las bacterias están nadando de una forma muy diferente a lo que nos enseñaron a la gente que trabaja en física, lo que se llama el run and tumble paradigm, que las bacterias van derecho, paran, cambian dirección, van derecho, paran, cambian dirección. No están nadando así. Esto es otro tipo de movimiento. No, aquí no hay fuerzas inerciales. En un líquido no hay fuerzas inerciales. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es, agarramos cada bacteria, vimos cuál era su trayectoria y ya teniendo la trayectoria, lo que hacemos es alineamos de forma paralela el primer segmento de cada una de las trayectorias para poderlas comparar. Y acá tenemos las trayectorias de distintas bacterias. Y como ustedes pueden ver, las trayectorias varían mucho en carácter de forma cualitativa una de la otra. ¿Cómo podemos evaluar nosotros o cuantificar el ruido orientacional? Acá traemos una idea de la física de polímeros, en la cual nosotros podemos cuantificar cómo una curva en el espacio pierde memoria de la orientación inicial. Y eso se llama en la física de polímeros como una longitud de persistencia. Entonces nosotros con algoritmos facilísimos podemos calcular la longitud de persistencia promedio para cada una de estas bacterias. Y lo que esperamos es que si una bacteria va derecho por mucho tiempo, entonces tiene una longitud de persistencia muy grande, no pierde memoria de su orientación. Pero si la bacteria va cambiando así, tiene una longitud de persistencia muy pequeña. Y esto es lo que obtenemos después de hacer nuestras medidas. Por ejemplo, esta bacteria, las que les dije que iba muy rápido, ¿sí? A la mocha, tiene un tamaño típico de 1 o 2 micras, pero miren la longitud de persistencia, es más, 50 o 100 veces más grande que la bacteria. Mientras que estas dos, las bacterias son grandes, son de entre 2 y 4 micras, y la longitud de persistencia es con 20, 24. O sea, aquí hay una diferencia solo de un factor de 5. ¿Okay? Entonces, estas bacterias pierden muy rápido memoria, son las que se van dando las maromas, ¿sí? Entonces, para estas bacterias, lo que nosotros esperamos es de que pierdan las interacciones dipolo-dipolo, para estas dos van a ser mucho menores que para esta, por ejemplo, o inclusive esta. La temperatura ambiente. Temperatura ambiente a la que ellos están acostumbradas. 2 Levy flights y 2 movimientos brownianos normales. Llámalas como quieras. Por esa interacción es Ok. Ahora, para estas bacterias, entonces lo que nosotros esperamos es de que las interacciones básicas sean interacciones de un rango espacial más pequeño y van a interactuar más con fuerzas de lubricación o simplemente choques, scattering entre las bacterias. Estén orientados, ¿no? Para que la interacción sea. Sí, la interacción es sí, exacto. Ahora, claro. Wow, esto me apagó. ¿Cuál es el alcance de la interacción bipolar en hidrodinámica?
Eh, Aerodinámica como de uno entre de la sexta, ¿no? O sea, bueno, acá también es algo así, es una ley es un Sí. power law. Eh, Han de ser algunas micras, han de ser algunas micras, o sea, ujú. Entonces ha de ser, es igual en hidrodinámica, igual. igual. Entonces, Porque, ¿sabes? Pues, si tú, bueno, no me quiero meter en cosas muy técnicas, porque no sé cuánto tiempo tengo y ¿todavía otra hora? Ah, Empezamos como hasta las 12, por ahí, las 15. entonces no tengo mucho tiempo, entonces déjenme saltarme esto. Entonces, acá pueden ver ustedes las velocidades, como ya se percataron, difieren mucho una de la otra, ¿ok? Pueden haber factores de 2, 3 entre las velocidades. Y las velocidades no están correlacionadas al tamaño de las bacterias. Por ejemplo, esta es la que se va hecha la mocha, la Pumilus, pero miren, no es más grande ni más pequeña que las otras. Esta que es de la más grande es esta naranja. Entonces, las velocidades y longitudes de persistencia no tienen nada que ver con los tamaños bacteriales. Sí. Escalas. Sí. Esta bacteria de la cual después vamos a hablar, esta no tiene flagelos, entonces esta no se desplaza. Entonces, otra cosa que les quería yo enseñar, ¿qué pasa? Nosotros vemos segregación. ¿Qué pasa si yo varío la concentración relativa entre los dos tipos de bacteria? Hay un umbral de concentración en el cual, debajo del cual no haya segregación y arriba sí. Como ustedes pueden ver en esta mezcla a distintas proporciones, no existe un umbral así. En toda vemos segregación esencialmente cuando tenemos mezclas de todas las proporciones. Lo mismo, este es con Megatherium y Exiguo. Cuando tenemos Serious Megatherium, vemos exactamente el mismo fenómeno. No hay umbral. Esencialmente sí, sí, lo puedes ver así. Eh, y los patrones interpolan el comportamiento según la concentración de los dos tipos de bacterias. Una cosa que sí quiero llamarles la atención es de que aquí la segregación es bien fuerte, está muy bien marcada. Pero si nosotros nos vamos a esta mezcla binaria, fíjense que la segregación es mucho más débil. ¿Sí? Mucho más débil. Eh, y la última cosa que yo quería mencionar es qué pasa si una de las dos especies no se mueve, como Citrococcus que les enseñé antes, si no es mótil. Y lo que se ve aquí es de que cuando una de las bacterias no es mótil, la bacteria que no se mueve se va esencialmente a un anillo exterior, ahí se concentra, mientras que las mótiles se quedan en el centro. Entonces, el fenómeno es completamente diferente. Para ver DIS, las dos deben ser mótiles. ¿Ok? Ok, aquí va un mecanismo que les propongo. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que que la segregación es muy marcada en un caso, en este por ejemplo, mientras que en otro caso es más débil? ¿Cuáles son las diferencias entre las bacterias de estas mezclas binarias? Las diferencias son diferencias de velocidad y, esto no funciona tan bien, y longitud de persistencia. Entonces, cuando tenemos grandes diferencias de longitud de persistencia y velocidad, vemos una segregación más marcada. Totalmente física, nada de biología aquí. Y generalmente las bacterias rápidas están concentradas en el centro de los dominios. Entonces, esto nos sugiere el siguiente mecanismo detrás de DIS. para abajo o para arriba. Para abajo. Sí, para abajo. Y lo que pueden ver también es de que los dominios, aquí se está yendo esta roja para abajo, acá está verde para abajo, y aquí dice que suben para arriba, pero no sabemos si intuimos que están mezcladas
No sabemos cómo se cierran las líneas de flujo y a eso voy a dedicar una transparencia después. Entonces, pero eso ya nos sugiere que un mecanismo posible para la segregación es muy similar a la que ustedes ven en el periférico. ¿Qué pasa en el periférico? Los coches que se van muy rápido se van del lado izquierdo y los que van más lentos van en el centro. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un mecanismo en que nosotros queremos minimizar los choques entre células, eso va a favorecer la segregación. La segregación aparte tendría, si lo que decimos es correcto, tiene un beneficio biológico enorme. ¿Por qué? Porque acuérdense, algunas son muy lentas y el otro tipo es muy rápido. Entonces, cada una tiene su necesidad de oxígeno. Al segregarse, una no se molesta a la otra y cada tipo de bacteria puede adquirir el oxígeno al ritmo que necesita. ¿Ok? Entonces, hay una fuerza biológica muy importante que es un beneficio biológico muy importante al segregarse. Y podemos checar esto con un modelo muy simple, un modelo de juguete. Tenemos dos tipos de vehículos, uno rápido y uno lento. Imaginemos que van en la misma dirección y tienen velocidades diferentes, la roja y la azul, blue. Esto y acá, claro, si las pongo así, pues van chocando uno contra la otra, porque eventualmente una rápida choca contra una lenta. Pero si están separados, entonces aquí se evitan los choques entre las azules de la misma forma que se evitan los choques entre las rojas. ¿Ok? Y si lo vemos desde arriba, tienen viscosidades diferentes. Sí, bueno, pero esto te repito, es un modelo muy simplista. Y cuando vemos a este modelo desde arriba, esto es lo que vemos. Si las velocidades son iguales, las bacterias no se separan. Esto es viendo el mismo tipo de entidades, pero yéndose para dentro de la pantalla. Si las velocidades son iguales, opa. Pero si son diferentes, sí vemos segregación. Inclusive un modelo tan simple es capaz de capturar este tipo de comportamiento. Hay una ley biológica. Sí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos no una mezcla binaria? ¿Se puede bailar el tango con más de dos? Que es nomás la condición de que no haya choques, que no haya escape. Sí, es lo que pensamos. Sí, perdón. ¿Qué ley te dice Un, que no debe un haber segundo, un choque? segundo. Perdón. Por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Es lo que determina la longitud de onda del patrón. ¿Qué? Por la longitud de onda del patrón, es decir, el modelo incluye esto de alguna manera. Es decir, no es una segregación. Uno, el modelo no incluye para nada esto y una de las preguntas que tú haces es una de las preguntas que no hemos logrado contestar. ¿Qué es lo de que determina la longitud de coherencia de un patrón? ¿Qué es lo que determina que si nadan diferente microscópicamente, esas diferencias se manifiestan en escalas 1000 veces más grandes? No sabemos, no tengo ni idea. Como en Rayleigh-Bénard tiene que ver con pues el grosor de la... Sí. Principio. Ha de ser algo así y voy a pasar por algo así con algo que se parece a Rayleigh-Bénard. Ok, ¿qué pasa si tenemos más? Hicimos una mezcla de 5, pero nosotros hasta ahorita hemos podido marcar 2 fluorescentemente. Aquí va otra película. Como pueden ver, seguro, la segregación ocurre, está vivita y coleando, muy marcada, mientras tengamos de nuevo diferencias de velocidad y longitud de persistencia. Es un fenómeno muy robusto. Bueno, y ahorita va a ver la convección de lado, porque una de las cosas que queríamos entender es cómo se cierran las líneas de flujo. ¿Qué pasa si en vez de observar la bioconvección desde arriba, la observamos de lado?
¿Ok? Entonces, les voy a enseñar ahorita una película de un solo tipo de bacteria y hemos logrado medir el campo de velocidad usando técnicas de robotics, de robótica. Van a ver la velocidad codificada de dos formas distintas, aquí con flechas de distinta longitud, flechitas amarillas y aquí con color, y van a ver cómo ocurre el colapso inicial cuando empieza la inestabilidad. Y como pueden ver, ocurre como en plumas, ¿sí? Como en bioconvección, y podemos de forma muy clara cuantificar toda la estadística de campo de velocidad con este algoritmo. Las plumas avanzan más o menos con una velocidad constante y el perfil de las plumas, lo poquito que hemos logrado hacer, y este es un resultado de la semana pasada que me mandaron, el perfil obedece mucho a perfiles que uno obtiene en hidrodinámica con lo que se llama potential flow, ¿sí? Son perfiles de ranking, se llama ranking fairing, y esto nos abre la posibilidad de estudiar, que es lo siguiente que vamos a hacer, qué ocurre cuando tenemos una mezcla binaria, como ocurre en las plumas. Alguien recordó Rayleigh Binary Convection. Quiero decirles algo por qué empieza la convección en cerca de los límites del pocito. ¿Ok? Imaginemos que tenemos nosotros una situación inestable y imaginemos una esferita imaginaria en la cual tenemos las bacterias. Como esta esferita, si la logro bajar un poco, es más pesada que su exterior, entonces esto va a seguir avanzando si desplazamos la esferita una longitud más o menos que llamémosla h. ¿Ok? Entonces, para que esto vaya de una velocidad con una velocidad constante, tenemos por un lado la fuerza de gravedad, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la fuerza de Stokes, que es la fuerza hidrodinámica de resistencia. Y la velocidad va a estar determinada por el balance de estas dos fuerzas, si esta velocidad, si estas dos fuerzas se neutralizan una a la otra. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo la velocidad al comparar estas dos fuerzas, puedo calcular el tiempo que le va a tomar a esta esferita viajar desde acá hasta acá, una longitud h, y el tiempo va a estar dado por esta razón. Y este tiempo yo lo puedo comparar a otra escala de tiempo que es muy importante. Acuérdense que las bacterias nadan. Si las bacterias nadan, van a tender a dejar el elemento esférico, la esferita. Entonces, nosotros queremos que el tiempo que las bacterias están adentro de la esferita sea mucho más largo que el tiempo en que le toma a la esferita bajar de arriba para abajo. ¿Ok? Y el tiempo que le toma a las bacterias salir por cuestiones de dimensiones está dado por esta expresión. Y si yo comparo a los dos, a las dos razones, esta es mi condición para que la inestabilidad prosiga. ¿Ok? Ahora, el último elemento que quiero decirles es de que cuánto este tiempo va a ser más largo mientras R sea lo más grande posible. ¿Cuál es la escala de tiempo espacial que yo tengo allí? Es h. ¿Ok? Entonces, si yo agarro R igual a h, lo que yo obtengo es esta razón, que es lo que se llama el Rayleigh number, y el umbral determina, como tú estabas diciendo, el umbral para que empiece la inestabilidad, y como van a ver, depende como el cubo de la altura de la suspensión, y por ejemplo, y por eso si yo tengo un poquito de contacto tal que mi suspensión es más altita cerca de la pared, entonces ahí va a empezar la bioconvección.
una de las cosas que también hemos logrado hacer es de que, en realidad, si se fijan todo lo que yo les dije de la esferita que va de arriba para abajo, por simetría, ocurre lo mismo con una esferita que suba de abajo para arriba. Exactamente, va la misma fuerza de Arquímedes. ¿Ok? Quiere decir que por razones de simetría, lo que yo debo de ver es un diagrama de bifurcaciones simétrico en que una esferita esta de aquí sería esta rama, pero esta sería aquí y todo empieza en un Rayleigh number crítico, arriba de un Rayleigh number crítico, lo que sugiere que aparte de ver las plumas que caen, deberíamos de ver también plumas que suben. ¿Son observables? Y les voy a enseñar algo también muy, muy nuevo. Y este es otro tipo de bacteria. Y como se van a percatar, podemos ver muy claramente también plumas que suben. Son un poco diferentes, pero existen allí. Ahorita vamos a empezar a estudiarlas también. Y lo último que les quiero enseñar es de que uno puede, claro, atacar todos estos problemas de los cuales yo les he platicado usando distintos enfoques teóricos. Uno de los trabajos que estamos haciendo es en colaboración con un biofísico alemán, es hacer un enfoque completamente hidrodinámico, escribir ecuaciones como hidrodinámicas. Acá tienen una ecuación para las concentraciones de las especies, el campo del oxígeno, el campo de velocidad, etcétera. Y aquí lambda 1 es el coeficiente que acopla la concentración de una con la concentración de la otra. Y nada más les voy a enseñar unos resultados primarios que hemos obtenido. Acá vemos un perfil de velocidades medido en el laboratorio con esta bacteria. Y les pido que se enfoquen ahorita en la película lo que va a pasar acá. Van a ver que se ven perfiles de velocidad bastante similares. Pero lo más importante, y esto es con un solo tipo de bacteria, ¿qué pasa si tenemos dos? Si tenemos dos tipos de bacterias, esto es lo que vemos. Vemos que en efecto podemos encontrar rangos de parámetros en los cuales uno está dentro de la otra, justo como vimos en los experimentos. Entonces esto es promisorio, pero está al principio, así como todo el estudio de plumas. Bueno, ¿qué es lo que deben ustedes de sacar de esta plática? Lo que nosotros vimos es de que vemos segregación de las bacterias con interacciones puramente físicas, a pesar de la tendencia de un movimiento en un líquido de mezclar. Vimos que la movilidad de las bacterias es esencial para ver DIS. Vimos que, como les dije ya y repetí varias veces, que son predominantemente las interacciones físicas entre las bacterias y no las biológicas las que determinan, las que están detrás de este fenómeno que hemos encontrado. Lo podemos ver en suspensiones también bastante complejas, en el caso que les enseñé de 5. Y todo lo que hemos hecho apunta o es consistente con un mecanismo detrás de DIS de minimización de choques entre bacterias para que cada una pueda llegar a la superficie como necesita. Y esto espero que los convenza de que el comportamiento de la bacteria activa heterogénea es muy rico, hay mucho por hacer. Esto está completamente al principio, pienso que abre un campo y tenemos mucho, mucho que hacer. La gente que hizo, las personas que hicieron este trabajo son en mi laboratorio, Rinat, una bióloga maravillosa, y Oscar, un mexicano de Monterrey. Ellos hicieron prácticamente todo lo que les enseñé. Hemos contado con la ayuda también de Gabriela Olmedo del Simvestab Irapuato, con una microbióloga
con la cual hemos ido ya 2 veces a Cuatro Ciénegas, y Eli, que ha hecho algunos estudios computacionales, entre ellos el Toy Model, que está en Islanda. Y este es el equipo ahorita, pero si alguien se quiere unir, por favor, contáctenme. Y termino con un pequeño calculito. Lo que yo les he dicho tomó más o menos 50 minutos, que son algo así como 3000 segundos, ¿sí? Mientras que un siglo son 3 por 10 a la 9 segundos. Entonces yo puedo calcular la razón de estos dos tiempos y decirles que, que mi plática duró un microsiglo. Entonces, lo que yo quería hacer es solamente agradecerles por haber pasado el último microsiglo de sus vidas conmigo. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente plática. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Por favor, José Luis. Yo tengo una pregunta, bueno, poco convencional y luego una, creo que es muy importante que no lo es tanto. Y esto me recuerda mucho, o sea, que sean como cilindros, como a toda la física cristales líquidos. Ujú. Yo creo que hay ahí una cosa del hecho que sean como cilindros o como elipsoides alargados, ¿no? Y yo creo ¿Estás que pensando en las bacterias o en las...? en las Sí. bacterias, sí. Y a lo mejor sí has hecho algo de eso. Segundo, eh, cuando uno hace la dinámica de poblaciones, por ejemplo, en una ciudad, y uno ve películas, seguramente las has visto en una ciudad Ujú. y que está muy congestionada en Nueva York, Tokio, México. Ves cómo se hacen como canales de la gente que quiere ir muy rápido y otros no, o en las salidas del transporte público, el metro, etcétera. Y yo creo que ahí también un mecanismo de evitar los choques y eso también se estudia mucho. Justo pienso en eso. O sea, si tú tienes gente en un cruce, justo se han filmado cruces en Tokio. Sí, sí, Tienes gente cruzando en direcciones diversas, existe lo que se llama un laning sí. instability, que se Mm. separan en... Ahora, tienes aquí dos entidades que van en direcciones correctas. Pensar en las bacterias que van en la misma dirección es exactamente lo mismo, es solamente una transformación Ujú. galileana. Así Pero así es como es la pienso yo en las misma bacterias. físico, la Exacto, misma sí. dinámica, sí. Y la última, que a lo mejor sale un poco de este ámbito de la curiosidad de los físicos, es si yo lo veo con otros ojos, diría, wow, esto está, bueno, a mí me encantó tu charla, pero una pregunta, ¿esto sirve para algo de salud? Imagínate que yo quiero hacer alguna cosa y tengo una bacteria que es mala y la quiero encapsular con otras bacterias para temas de medicina, para temas, ¿lo han pensado? ¿Has hablado con...? No tengo ni idea. Pues sería como una nueva medicina, digamos. ¿Por qué? Yo quiero neutralizar bacterias que me hacen daño y a lo mejor es muy complicado y no quiero estarle echando Te, te, fármacos te invito a que lo hagas. a... Bueno, se me ocurrió ahorita porque yo creo que es una buena idea. Entonces, en vez de tanto, en forma natural, digamos, con un mecanismo físico, Mm. inducir que esas bacterias rojas que quiero neutralizarlas, las encapsulo Ujú, con bacterias de las otras y a ujú. lo mejor sería un mecanismo como una especie de como de vacunas o antibióticos físicos, ¿no? Y a lo mejor es una empresa y sale ahí, pues, lo platicamos si quieres. ¿Sabes qué? Te lo dejo a ti. Bueno, además al 1%. Ah, entre ellas una, pero a lo mejor sí, sí para nosotros. Tema de No, salud. estas. Hola, hola. Me encantó la plática y tenía una pregunta importante que era, mencionó en un punto que a pesar de que se podían introducir diferentes concentraciones de bacterias, la manera como reaccionaban daba todavía estos patrones. Y a pesar de que sí se ven como patrones de Turing, eso no es algo que pasa en los patrones de Turing, son estados muy selectos para los cuales se pueden observar esas divisiones. Entonces, ¿por qué cree usted que eso llegue a pasar aquí, que cualquier estado resulta en un patrón, bueno, casi estacionario? Honestamente, me cuesta ver, pero puedo estar equivocado, qué tiene esto que ver con Turing. El hecho que ves patrones que tienen dominios
convexos. Hay muchos mecanismos que son mecanismos que no tienen nada que ver con Turing, que te pueden dar dominios convexos. Entonces, honestamente, como yo veo las cosas ahorita, no pienso que esto tenga que ver algo con el mecanismo de Turing, aunque hay cosas que parecen recordar el hecho de que las cosas se están separando cuando se están moviendo, pero uno tendría que ver cuál es el antagonista, cuál es cuáles son, si hay un mecanismo de difusión como el modelo de Turing implica. Creo que tendría, no sé si inclusive me pones en la esquina, si yo podría decirte cuál es la analogía con un sistema de Turing. Gracias. ¿Ok? ¿No? A lo mejor. Y es lo mismo que te permite calcular la viscosidad y predecir la segregación. Probablemente. Ahora, noten otra cosa. Hay algo que yo no les he dicho, pero para nada, y esto es algo que estamos empezando. Medimos el campo de velocidad, medimos la concentración más o menos bacterial, pero una cosa que no hemos visto es qué tan homogénea es la concentración del oxígeno. Acuérdense, las bacterias se están moviendo siguiendo gradientes de oxígeno. Pero si las bacterias están más concentradas, pues donde están más concentradas van a tener menos oxígeno porque lo consumen. Entonces, uno puede esperar que también la concentración del oxígeno sea altamente variable en la suspensión y que eso retroalimente de alguna forma. ¿Cuál sería la relación de este campo? Es algo que apenas estamos empezando a entrarle. Entonces, el problema es complicado. Gracias. Carlos, por favor, el micrófono. Sí, oye, en el último sistema de ecuaciones que presentaste, Sí, pues sí recuerda mucho, ¿no? Al esquema de Turing, sí. No, ¿no? no. Sí. ¿Qué? Son ¿Qué? ecuaciones con... Hidrodinámicas. Esto es No, pero hidrodinámica. tienen ahí algo proporcional a la difusión, ¿no? Sí, sí, pero Entonces tú son las tienes eso en ecuaciones la ecuación de Navier-Stokes tiene un Sí, laplaciano. sí, Entonces, esto es pues también hidrodinámica pura. pero también la de Turing, ¿Eh? también la de Turing. Y También la de entonces, Turing. así, Pero en Turing no tienes un campo de velocidad. sí lo puedes incluir. Es muy, A lo mejor, sí, sí. a lo mejor. Sí, o sea, según yo, son las ecuaciones de Turing, Según yo, no. ¿no? No. Ok. Son Navier-Stokes. Bueno, sí, ya, Son ya sé que son generalizaciones de Navier-Stokes, Navier-Stokes. pero Son Ok. generalizaciones de Navier-Stokes. Porque los coeficientes de fusión no son diferentes, aunque tengas dos especies, no son diferentes. ¿por qué no? No, sí son diferentes. Porque Sí, son diferentes. No, porque ese coeficiente de fusión viene de la tensión superficial. O sea, Sí. en la ecuación de Navier-Stokes. Pero las bacterias se mueven como se les da la gana, ¿no? Tienen diferentes O sea, mecanismos. insisto, todo se refleja en que tienes dos líquidos con distintas viscosidades. Ese es el asunto, ¿no? Bueno. Excelente tema para nuestro lunch que tenemos ya preparado. Profesor Barrera, por favor. Yo nada más, un poco relacionado con lo que estaba diciendo Rafael, ¿cuál es la física detrás de que se eviten las colisiones? Sí, es un poco lo que tú estás diciendo. O sea, pusiste ahí, se evitan las colisiones. ¿Qué física hay detrás de...? Si van a la misma velocidad, se evita la colección. Si se segregan, ¿Qué ley física? ninguna ley, aquí no hay la séptima ley de Newton. Simplemente, si tú tienes dos velocidades muy diferentes una de la otra, ¿sí? Y se segregan, entonces adentro de cada dominio van a haber mucho menos choques que si están mezcladas. Esa es la idea. Muy bien. Tú no tienes control sobre el gradiente de oxígeno. No, para Muy nada. bien. Podrías tener control. Podría yo jugar con la concentración del oxígeno afuera de la suspensión. Con eso sí puedo jugar. Sí. Y les puedo decir que influye mucho la velocidad, las velocidades. También otra cosa que no les he dicho es de que, por ejemplo, la longitud de persistencia y la velocidad dependen también mucho de la concentración de las bacterias, porque un cambio de dirección puede ser causado no nada más por algo intrínseco, sino algo extrínseco, porque las bacterias chocan una contra la otra. Entonces, la concentración también va a afectar mucho la longitud de persistencia. Ya tenemos esas cosas medidas, pero pienso que ya tuvieron suficiente hoy.
A ver, la última pregunta y nos vamos. Bueno, hace un momento justo hablando de la longitud de persistencia, ¿no? Nos dimos cuenta de que dependiendo de cómo se muevan o se mueven más o menos, hay diferencias entre los factores del tamaño de la bacteria y la longitud de persistencia. ¿Cómo se hizo? O sea, ¿cuál fue el método utilizado para medir la longitud de persistencia de las bacterias, de todas las especies de las bacterias que nos mostró? Pues simplemente tienes las peliculitas que les enseñé y viste las trayectorias y teniendo la trayectoria, tú puedes calcular la longitud de persistencia. Okay. Es la longitud de la trayectoria, pero aguas. Lo que estamos midiendo en el experimento es una longitud de persistencia de una trayectoria, de una proyección de cómo nadan, pero más o menos es algo proporcional, varían de un 20% más o menos. De 3 a 2 dimensiones. Sí, Sí. de 2 a 3 Un dimensiones. excelente Exacto. proyecto de doctorado. Muchos. De muchos Postdoc doctorados. también. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Joel. Estuvo fantástica la plática. Están todos invitados a comer algo de bocadillos. Muchas gracias.